about leadership, to share with us about developing and raising up leadership and mobilizing leadership. And I believe today that the Holy Spirit is going to use what God, He has poured into Pastor Vega, He is going to use to pour out now into us in the Church of God of Prophecy. Could we give a Church of God of Prophecy welcome to Pastor Mario Vega and his translator, General Presbyter Bishop Ben Feliz. Gloria a Dios, bienvenido mi hermano. Dios le bendiga, apreciamos mucho su ministerio y liderazgo aquí hoy. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Amén. Agradezco mucho el privilegio de poder estar con ustedes. I'm very grateful for the privilege to be here with you today. Y esta mañana me han pedido hablar sobre el tema de transfiriendo la unción. This morning I've been asked to talk about transferring the anointing. Y para ello quiero utilizar un pasaje de las Escrituras In order to do that, we're going to use the scripture que se encuentra en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. found in the second epistle, chapter 2. Es solamente un versículo, el número 10, It's only one verse, verse 10. el cual dice: por tanto, Therefore, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. therefore I endure all things for the elect's sakes, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Cuando hablamos de transferir la unción a los nuevos líderes, When we talk about transferring the anointing to the new leaders, es importante ajustarnos al modelo de la Biblia. it's important to use the Bible's model. Y encontraremos que hay dos cosas diferentes que tenemos que tener claras. We will find that there are two different things that we must keep very clearly. Y es la manera como nosotros formamos a nuevos And líderes. it is the way how we develop new leaders. Uno de esos caminos es el camino de la instrucción. One of those ways is the way of instruction. Hay un fuerte énfasis hoy en día en este camino, There's a great emphasis on this way, tratando de colocar conocimiento en las personas. trying to pour knowledge on people. Yo no tengo ninguna duda que el conocimiento y la formación teológica son importantes. There's no doubt in my mind that knowledge is important. Sin embargo, esa no fue la manera bíblica de formar nuevos discípulos. However, that is not the biblical way of developing leaders. El modelo de la Biblia es el segundo camino, que es el camino del mentoreo. The biblical model is definitely mentoring. Y el mentoreo tiene más que ver con transmitir vida que transmitir conocimiento. Mentoring has a lot more to do with transferring life than transferring knowledge. Este fue el recurso que el Señor Jesús utilizó. This is the resource used by the Lord Jesus. Los evangelios nos dicen que Él llamó a sus discípulos para que estuviesen con Él. The Gospels tell us that he called his disciples to be with him. Y solamente el hecho de estar con Jesús era la manera de ser formados. And only by being with Jesus were they developed. No estaban con Jesús para recibir algunas clases de doctrina o teología. They were not with Jesus to receive teachings in theology or doctrine. Estaban con Él para conocer cómo Él vivía, They were with him to observe how he lived. vivían, comían, dormían con Él. They slept, they ate with him. Y este compartir era lo que estaba formando la imagen de Jesús en ellos. And this sharing is what caused them to adapt his lifestyle. Este camino del mentoreo es lo que transformó la vida de los The apóstoles. mentoring way is what transformed the apostles' lives. Siguiendo ese modelo de las Escrituras, nosotros debemos enfocarnos en el mentoreo también. Following the biblical model, we must concentrate on mentoring also. Repito, esto no significa despreciar el valor que tiene la formación teológica, I repeat, I'm not putting down theological teaching, pero debemos tener el centro en el tema del mentoreo. but we must focus
on mentoring. La formación teológica vendrá a ser un complemento del mentoreo. Biblical formation is a complement to that. Y a través del mentoreo es como podremos transmitir la vida del ministro a las nuevas generaciones. Through mentoring, we'll be able to transfer ministerial life into the new ministers. Hay temas importantes en esto de liderazgo. There are important topics about leadership. Uno de ellos es el tema del llamado. One of them is the calling. Sabemos que el llamado es el elemento clave para ser fieles en la obra de Dios. We know that the calling is the key element to be faithful in the work of the Lord. Y es muy difícil explicar en qué consiste el llamado del Señor. And it's very difficult to explain the calling. La persona que tiene el llamado de Dios sabe que lo tiene. A person who has the calling knows they have it. Pero si le pedimos a esa persona que explique en qué consiste el llamado, es una cosa muy difícil. But if we ask that person to explain his or her calling, it's something difficult to do. Por eso es que el tema del llamado no puede enseñarse de una manera académica. That's why you can't teach calling academically. Debe ser enseñado a través de la vida. It must be taught with life. Y podemos abonar algunas ideas en este tema del llamado. We can contribute some ideas about this topic of calling. Tal vez no podamos definir lo que es el llamado, Perhaps we won't be able to define what the calling is, pero sí podemos decir lo que no es el llamado. but we can definitely tell what the calling is not. En primer lugar, el llamado no es un deseo humano. First of all, the calling is not a human desire. Yo creo que todo llamado comienza por un deseo en la I persona. believe that every calling starts with a desire in the person. Pero el deseo puede quedarse en solamente deseo o crecer hasta convertirse en un llamado. Now, desire can only be a desire or can become a calling. Hay muchas personas que desean servir a Dios. There are a lot of people that want to serve the Lord. Nuestras iglesias están llenas de jóvenes que desean servir a Dios. Our churches are full of people who want to serve the Lord. Pero el que ellos sientan el deseo no significa que tengan un llamado. But the fact that they feel a calling, that they have this desire, means that they have a calling. El llamado de Dios es algo que va más allá del deseo. The calling of God goes beyond a desire. También podemos decir que el llamado We can also say that the calling no es imitar la profesión de los padres. is not to imitate the profession of your parents. Esto sucede con mucha frecuencia en otras áreas de la vida. This happened very frequently in other areas of life. Normalmente los jóvenes que tienen padres médicos terminan siendo médicos. Normally, kids that have a father who's a doctor ends up being a doctor. El que tiene un padre que es abogado termina siendo abogado. He who has a father who's a lawyer will probably become a lawyer. Y esto es algo que se puede entender porque es el modelo que estos jóvenes han tenido. And we can understand that because that's the model that have been observed. Han compartido la vida profesional de su padre y están relacionados con esos elementos. They've shared the professional life of the father and they relate. They can relate to that. El gran peligro es que los hijos de los que tienen un llamado de Dios quieran servir a Dios sin tener ese llamado. Now, the great challenge and the great danger is the children of those who have a calling may want to have that calling. Creo que enternece saber que nuestros hijos quieren seguir nuestros pasos. It is something great to know that your children want to follow your steps. Pero repito, el llamado no es algo que nazca del hombre, no es un deseo humano. But I repeat, the calling is not something that is birthed from a human desire. Yo creo que es una cosa hermosa ver cuando un padre puede heredar la iglesia que pastorea a su hijo. It is something beautiful when the child inherits a church that is pastored by the father. Yo no tengo nada en contra de eso. I have no problem with that. Creo que es algo muy lindo. I think that's something beautiful.
El problema sería heredarle la iglesia solamente porque es el hijo. The problem would be to inherit the church only because that's that father's child. Porque en ese caso sería ya como una herencia familiar. Because in that case, it is no more than a family inheritance. Pero se tiene que ir a algo mucho más profundo. But we have to go beyond that. Y es la necesidad de tener un llamado de parte de Dios. And that where the need lies to have a real calling from God. También tengo que añadir que el llamado de Dios no es completar estudios en un seminario teológico. Another point I want to make, that the calling of God is not to complete theological studies. Otra vez tengo que aclarar que no tengo nada en contra de la formación teológica. Again, let me make it clear, I have nothing against theological formation. Yo mismo soy un aficionado y un promotor de la formación teológica. I'm very passionate and a promoter of theological formation. Pero yo estoy muy claro que la formación teológica sola no puede constituir un llamado de Dios. But I am very clear that theological formation alone doesn't constitute a calling. Yo creo que una persona I believe that a person llamada por Dios le será muy útil la formación teológica. called by God would definitely need theological formation. Pero una persona que no tiene llamado de Dios podrá tener mucha formación teológica, pero será estéril dentro de la obra. But a person without a calling and a lot of theological formation would have problems. Debemos estar vigilantes ante el peligro, We need to be vigilant de reconocer como llamados a aquellos que completaron cierto nivel de formación académica. not to be vigilant of the danger of those who have completed a theological formation and think that that is a calling. Debemos asegurarnos que estas nuevas generaciones verdaderamente tienen un llamado de Dios. We need to ensure that this generation has a true calling from God. También es importante mencionar que el llamado de Dios no es una manera de ganarse la vida. It is also important to state that the calling of God is not just a way to make a living. Hoy en día tenemos universidades que poseen facultades teológicas. Today we have universities with theological faculties. Eso también sucede en mi país, en El Salvador. That also happens in my country, El Salvador. Y estas universidades ofrecen la carrera de medicina, de leyes y también la carrera de teología. These universities have the School of Medicine, the School of Law, and also the School of Theology. Y los jóvenes ante esta oferta académica pueden llegar a pensar que la teología es otra profesión más. And the young people with all of these schools on the menu could believe that ministry could be a career like any other. Entonces viene la idea que esa es otra forma de ganarse el sustento diario. Then you can get the idea that that is just another way to make a living. Y así como hay un médico que tiene su clínica o un abogado que tiene su oficina, In the same way that a physician has a clinic or a lawyer has his practice, ellos pueden tener su iglesia para ganarse la vida. they could have the church to make a living. Pero el llamado de Dios es algo mucho más profundo. But the calling of God is something more profound than that. Y aunque he dicho que es difícil describir el llamado de Dios, quiero intentar dar algunas ideas. And even when I said that defining the calling could be difficult, I want to attempt to discuss some ideas. En primer lugar, debo decir que el llamado de Dios es escuchar la voz de Dios. First of all, the calling of God is listening to the voice of God. El llamado de Dios es algo muy íntimo. It's something very intimate.
no tiene que ver con lo que las personas piensan acerca de nosotros, has nothing to do with what people think about us, sino que tiene que ver con lo que Dios quiere hablarnos a but it nosotros. has everything to do with what God wants to talk to us. No es lo mismo que una persona nos diga que piensa que nosotros tenemos cualidades para ser ministros, It's not the same thing when a person tells us we have qualities to be a minister, a que sea el Señor quien nos diga que nos ha llamado para su ministerio. than when the Lord says He has called us for ministry. Por lo tanto, el llamado es algo que viene directamente a la persona. Therefore, the calling is something that comes directly to the person. Dios puede hablar directamente a una persona. God can speak to you directly. Él no necesita mensajeros ni mediadores para hablar a nuestras vidas. He doesn't need messengers or mediators to speak to our life. El llamado es algo que viene a nosotros de manera directa. The calling comes to us directly. Jesús llamó directamente a Felipe. Jesus called Philip directly. Jesús llamó directamente a Mateo y le dijo, sígueme. Jesus called Matthew directly and told him, follow me. Jesús llamó a Pedro de manera personal. Jesus called Peter personally. Jesús llamó a Juan y a Santiago de manera personal. And Jesus called John and James personally. Y luego resucitado llamó de manera personal a Pablo. And even resurrected, he called Paul in a personal manner. Y Jesús no ha cambiado su forma de llamar. Jesus hasn't changed the way he calls people. Por lo tanto, Therefore, en nuestra vida debemos modelar ese llamado para las nuevas in our generaciones. life, we need to model that system to the new generation. Que los líderes que están surgiendo puedan entender que en nosotros hubo un verdadero llamado de Dios. That the emerging leaders can recognize that there was a legitimate, true calling from God to our lives. Que llegamos al ministerio no por la invitación de una iglesia, That we came to ministry not by the invitation of a church, no por el nombramiento de una mesa directiva, not by the appointment of a board, no por seguir el camino de nuestro Padre, not because we're following our parents' steps, no por haber completado estudios teológicos, not because we finished seminary, sino porque hubo un llamado but poderoso because de there was Dios, a calling of God that is powerful in our lives. un llamado que transformó nuestra vida, A calling that transformed our lives. un llamado que cambió la dirección que llevábamos, A calling that changed the direction in which our lives was going. porque teníamos nuestro propio plan para la vida. Because we had our own plans for our lives. Estábamos siguiendo nuestros propios planes e ideales. We were following our ideals and our plans for our lives. Quizá nos encontrábamos estudiando alguna carrera universitaria. Perhaps we were in college pursuing a career. Íbamos en otra We were dirección. going another direction. Pero al igual que Jesús se apareció a Pablo camino a Damasco, But in the same way that Jesus came to Paul in Damascus, Dios vino a nosotros en la aula de la universidad. God came to us in the college room. Y Él nos habló y nos dijo, no es aquí And He donde yo te spoke to quiero. us and said, it's not here where I want you. Quiero algo I diferente want para something ti. different for you. Y Él transformó nuestras And He vidas. transformed our lives. Él nos sacudió de una manera tal And He shook us que nuestros amigos y familiares se in a preguntaron, way that our friends and family asked themselves, ¿qué te pasa? what's happening with ¿Por qué you? vas a echar a perder todos Why are estos you going to años? mess up all the years of your life? Pero eso es señal que la voz de But Dios ha that venido a is a nosotros. sign that God spoke to us and called us. Por lo tanto, el llamado de Dios Therefore, the calling of God es resultado de una relación íntima con Dios. is the result of an intimate relationship with Him. También quiero atreverme a decir I also want to dare to say que el llamado de Dios es un llamado a la cruz. that the calling of God is a call to the cross. El ministerio no es tan alegre como parece. Ministry is not as fun as some people think it is.
Jesús dijo que si el grano de trigo no muere, Jesus, no lleva fruto. Jesus said that as the grain of wheat doesn't die, it will never become fruitful. Pero si el grano cae en tierra y muere, entonces llevará mucho fruto. But if it falls in the soil and dies, then it will have plenty fruit. La vida del evangelio siempre surge de la muerte. The life in the gospel always emerges from death. Por eso es que la principal enseñanza que Jesús nos transmitió That's why the main teaching that Jesus transmitted to us, era la enseñanza que debemos morir. it was the teaching that we must first die. Debemos morir a nuestro yo. That we must die to ourself. Debemos morir a nuestros We intereses. must die to our interests. En este versículo 9 de 2 de Timoteo, In this verse, chapter 9 of 2 Timothy, Pablo mencionó que en él sufro penalidades, Paul says, I suffer prisiones a modo de malhechor. I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds. Mas la palabra de Dios no está presa. But the word of God is not bound. Eso es el ministerio. That is ministry. Sufrir penalidades hasta prisiones. Suffering even to imprisonment. Hoy en día vivimos en un mundo donde hay mucha más libertad religiosa que hace muchos años. Today we live in a world with a lot of religious freedoms. Sin embargo, siempre hay la necesidad de la muerte al yo. But there's always the need to die to yourself. Y esto es algo que no le agrada al ser humano. And this is something that is not pleasant to the human being. No nos agrada a nosotros. We don't like it. Nosotros estamos dispuestos a despojarnos de algunas cosas. We're willing to get rid of certain things, Incluso podemos despojarnos de ciertas pertenencias. even some personal belongings. Pero cuando se trata de negarnos a nuestros propios But deseos, when it has to do with denying yourself, entonces es cuando Dios ha tocado un punto sensible en nuestras that's vidas. when the Lord has touched a sensitive point in your life. Pero el llamado de Dios consiste en negarnos a nosotros mismos. But the calling of God involves denying yourself. Y esa es la razón por la cual normalmente las personas llamadas por Dios That is the reason why normally people who are called by God son las personas que no deseaban servir a Dios. will be the same people that did not want to serve God. Y por el contrario, quien sí salta de deseos por servir a Dios, And it's always the one that's always jumping, trying to serve God. normalmente es la persona que no ha sido llamada por Dios. Normally is the one that hasn't been called by God. El ministerio no tiene ventajas para el ser humano, Ministry doesn't have advantages for the human being porque la muerte nunca es ventajosa, because death is never an advantage. pero no hay camino al trono si no pasa por la cruz. But there is no way to the kingdom unless you go through the cross. No hay domingo de la resurrección si primero no hay un viernes de la muerte. There is no Easter Sunday without a crucifixion Friday. Y para que hubiese un avivamiento en la isla de Malta, And in order to have a revival in Malta, Pablo tuvo que ser mordido por la serpiente en su Paul mano. had to be bitten by the serpent in his hand. Alguien debe ser herido para que la vida de Dios fluya en otras personas. Always someone will have to be bitten for the life of others to benefit. ¿Y quién es el que está dispuesto a derramar su sangre en el altar de Dios? And who is the one willing to shed their blood in the altar of God? ¿Quién está dispuesto a ofrecer sus venas para que su sangre sea derramada para que otros puedan vivir? Who is willing to offer your veins and shed your blood so others may live? Eso es una verdadera locura. That is a true, crazy statement. Hace muchos años teníamos un pequeño programa en una emisora comercial We had a radio program in a commercial radio station. y después de nuestro programa seguía otro programa de otra entidad And the program that followed our program on that radio station, y en nuestro programa de solamente 15 minutos, our program was only 15 minutes long. precisamente yo estuve hablando de este tema Precisely, I was talking about this topic.
Y yo dije que Jesús nos había venido a enseñar a morir. And I said that Jesus came to the world to teach us how to die. Cuando terminó nuestro programa, inició el de la siguiente persona. When my program was over, then the next program came up, Y yo estaba escuchando ese otro programa. and I was listening to that other program. Y esta otra persona decía, si Jesús vino para enseñarnos a morir, And the speaker was saying, if Jesus came to teach us how to die, entonces nadie querrá a Jesús. then nobody is going to want Jesus. Porque no hay ninguna persona que quiera morir. Because there's nobody in the world that wants to die. Y no hay nadie que quiera aprender la lección de cómo morir. And no one is interested in learning how to die. Lo que el hombre quiere es huir de la muerte. What man does is he wants to run away from death. Así que Jesús se quedará solo, sin seguidores. So Jesus is going to stand alone with no followers. Y esa persona que hablaba así tiene toda la razón. And that person that was speaking is very right. Las personas no quieren morir, People don't want to die. pero el llamado de Dios es un llamado a la cruz. But the calling of God is a calling to the cross. ¿Qué ganó Pablo con su llamado al Evangelio? What did Paul get with his calling to the gospel? Toda su educación, su reputación social quedó en nada. All his education and his reputation Todo, became nothing. la reputación que él tenía como fariseo y miembro de la tribu de Benjamín, All the reputation he had as a Pharisee and member of the tribe of Benjamin, como él mismo lo dijo, lo tengo por pérdida. and he even called it a loss. Y eso era cierto, todo era pérdida. And that is true. It became a loss. Y uno diría, ¿cómo es que un hombre tan brillante y de tanta educación perderá todo eso? And we ask ourselves, how can a man like Paul can lose all that? La respuesta es porque tenía un llamado de Dios. The answer is because he had a calling of God. El llamado de Dios es un llamado a la cruz. And the calling of God is a calling to the cross. Y Pablo por eso renunció incluso a cosas legítimas. And that's why Paul abandoned all of those things that even were legitimate. Porque el llamado de Dios no solo es un llamado a abandonar la vida de pecado, Because the calling of God is not a calling just to abandon the life of sin, sino que el llamado de Dios también a veces es a renunciar a cosas totalmente legítimas. sometimes we must resign to things that are even legitimate. Como por ejemplo Pablo nunca se casó. For instance, Paul never got married. Y sabemos que la Biblia dice que honroso sea en todos el matrimonio. And we know that the Bible says that marriage is something honorable. Pablo nunca tuvo hijos en la sangre. Paul didn't have, in the human biological way, he didn't have children. Y todos sabemos lo que en la cultura judía representaba tener hijos. And we know what that meant in the Jewish culture of the day. Eso era algo muy importante. That was something very important to have Un children. elemento cultural fundamental de los That judíos. was a cultural element of the Jewish culture. Pero Pablo renunció a ello. But Paul decided that he didn't need that. ¿Y por qué lo hizo? And why did he do that? Él lo hizo por amor al Evangelio. He did it for love to the gospel. Eso significa el llamado de Dios. That's what the call of God means in our lives. Muchas veces tendremos que renunciar a nuestras preferencias personales. Sometimes we must abandon our personal preferences. Hemos de renunciar a nuestra comodidad. Sometimes we must resign to our comfort. Pero todas estas cosas debemos reflejarlas en nuestra vida. But we need to reflect all of those things in our personal lives. Porque recordemos que la formación del nuevo liderazgo es por el mentoreo. Remember, developing new leaders will only happen through mentoring. Entonces, ¿qué estamos modelando en los líderes So emergentes? what are we modeling to the emerging leaders today? ¿Estamos generando líderes que solamente verán por sus intereses? Are we generating leaders that will only protect their own interests? ¿O estaremos levantando líderes que siguen nuestro camino cuando vamos cargando la cruz? Or are we developing leaders that will follow us as we carry our crosses? Eso es lo que en lo que consiste el verdadero llamado. That is what the true calling consists of.
Pero esto nos lleva a otro elemento importante, This will bring us to another element, y es el tema de la convicción. and that is the topic of conviction. Quien ha recibido y escuchado la voz de Dios para el ministerio, He who has received the calling of God for ministry, y quien ha decidido abrazar la cruz de Cristo, and who has accepted to embrace the cross of Christ, es una persona que tendrá una fuerte convicción. is a person that will have a very strong conviction. Y esto es algo muy necesario en la vida del ministerio, This is something very important in the ministerial life, porque hay muchas circunstancias difíciles que hemos de afrontar. because there are many difficult circumstances that we must face. Siempre estaremos en la mira de las personas. Will always be under people's scrutiny. Es muy fácil estar sentado en la iglesia y criticar todo lo que usted haga, It is so easy to be sitting down on the pews and criticize everything other people do. pero nosotros debemos estar preparados para sobrellevar esa crítica. And we have to be able to handle that criticism. ¿Cómo podemos afrontar toda esa oposición? How can you face all that opposition? Es solamente por tener una firme It convicción. is only because you have a very strong conviction. Y esa convicción solamente puede venir del llamado de Dios. And that conviction can only come from your calling of God in your life. Esa es la razón por la cual hay tantos ministros que abandonan el ministerio. That's one of the reasons why so many ministers leave ministry. Ellos pueden decir, yo no tengo necesidad de estar soportando todo esto. They may say, I don't need to take all of this. Yo no necesito tener que estar teniendo paciencia con las I personas. don't need to have to be patient with people. Yo puedo ganar mucho más dinero si entro al mundo de los I negocios. can make a lot more money if I go back to business. Estas son personas que no tienen convicciones firmes. These are people without strong convictions. Pero para quien tiene el llamado de But Dios, for he who has a calling of God in his life, tiene una necesidad de hacer la obra de you Dios. have the need to do the work of God. Y como Pablo lo decía a los corintios, And as Paul wrote to the Corinthians, que él los iba a amar más aunque lo amaran menos. that he was going to love them more even if they loved him less. Y él decía, dispuesto estoy a gastar lo mío, And he says, I am willing to spend that which is mine, incluso a gastarme yo and mismo I am willing to even spend myself por amor a for ustedes. the love of you. Eso es convicción. That is conviction. Esa convicción viene That conviction comes del llamado de Dios. from the calling of God. Por lo tanto, nosotros debemos modelar ese tipo de llamado That's why we need to model that kind of calling, para que los líderes emergentes puedan ver lo que significa servir a Dios de verdad. so the emerging leaders can see what truly means to serve God. Yo sé que las nuevas generaciones van a encontrar condiciones diferentes a las nuestras. I know that the new generations are going to find different conditions than ours. La mayor parte de los que están acá son la generación que tuvo que romper caminos. The great part of the audience here is made up of those who had to make a way, Son los que comenzaron a abrir are iglesias, those who started planting churches, a hacer esfuerzos para adquirir una tierra those who made efforts to buy a piece of land, y luego construir un edificio. and then to build a little building. Y eso requirió esfuerzo, entrega. And that required a lot of effort. Hay denominaciones que han crecido mucho, There are denominations that have grown very que big, ahora tienen un patrimonio bastante grande, that today have accumulated a great wealth, edificios cómodos y agradables, comfortable buildings, imprentas, radios y canales de written televisión. houses, TV stations, radio stations. Pero sabemos que eso fue el resultado del esfuerzo y el sacrificio. But we know that that is the result of the sacrifice. La nueva generación viene
para heredar todo este patrimonio. The new generation comes in and inherits all that wealth. Cuando ellos nacieron, ya la iglesia era así. When they were born, the church was already like that. Ahora todo se ve cómodo. Now everything looks comfortable. El problema es que ellos pueden tomarlo también cómodo. The problem is that they can take it easy. Y así es como las denominaciones comienzan a morir. And that's how denominations begin to die. Porque hace falta la pasión. Because the passion is just not there. Y cuando la pasión se acaba, And when the passion runs out, todo se convierte en una rutina. everything becomes a routine. Las personas actúan ya de una manera mecánica. People act mechanically. Pero se necesita aquella pasión de los fundadores. But you need that passion of the fathers. Cuando ellos pasaban noches enteras en oración. When they spend entire nights praying. Cuando tenían que caminar por largas horas para llegar al siguiente sitio de When they predicación. had to walk long hours to get to the next preaching point. Y ahí no les esperaba una cama cómoda. And there wasn't a nice bed waiting for them at the next place. Algunas veces ni siquiera una cena caliente para después del sermón. Sometimes they didn't even have a warm dinner after the sermon. Había que dormir en el piso. You had to sleep on the floor. Pero al día siguiente se levantaban But con the next alegría. day they got up with energy Antes que el sol naciera, before the sun came out. ellos estaban ya de rodillas. They were on their knees Estaban orando por los praying perdidos. for the lost, Estaban orando para que más vinieran al praying for conocimiento del more to come Evangelio. to the knowledge of Christ. Oraban para que las iglesias fueran They edificadas. prayed for new churches to be built. Pero esas iglesias ahora ya están But edificadas. those churches are now already built. Y quien viene recibe una iglesia con cientos de miembros. And then the ones that come and receive a church with hundreds of members Solvente económicamente. are financially strong. Ya no hay esfuerzo que hacer porque todo está pagado. There is no more effort to make because everything is paid for. Y por eso necesitamos líderes llamados por Dios. That's why we need leaders called by God. Líderes que tengan una pasión por Dios. Leaders that have a passion for God. Una pasión que arda como un fuego en su Leaders that interior. burn strongly inside of them. Y que siempre puedan ver más And allá. they can always see beyond the borders. Y que siempre tengan pasión por los perdidos. They can be passionate for the lost Y of que the world. puedan tener pasión por los perdidos dentro de las They can iglesias. have passion for the lost inside the church too. Porque ahora eso sucede. Because now we have that too. Tenemos personas dentro de las iglesias We have people inside the church que no conocen a Jesús. that don't know Jesus. Por eso necesitamos ministros That's apasionados why we need passionate ministers que no se dejen llevar por las apariencias, that don't go by the way things look. que no confundan el llamado de Dios a predicar el Evangelio. Don't mistake the calling of God to preach the gospel. Predicar el Evangelio y no entretener a las And personas. that would preach the gospel and would not entertain their people. Que puedan ver la diferencia That could see the difference. entre una adoración profunda a Dios That could see the difference between deep worship y solamente un concierto musical. and a concert, a musical concert. Son cosas distintas. Those are two different things. Y nosotros somos los que estamos modelando a esos nuevos líderes. And we are the ones modeling those new leaders. ¿Qué clase de herencia les vamos a dejar? What kind of heritage are you going to leave? Por esa razón debemos salir de nuestra comodidad. That's why we need to move out of our comfort zone. Si hemos descuidado aspectos como la oración y la lectura de la palabra, We have neglected aspects such as prayer and the reading of the word. debemos volver a esas disciplinas We need to antiguas. return to those spiritual disciplines. Debemos arrepentirnos de nuestra comodidad. We need to repent from our comfort. Debemos volver a un verdadero amor por el We Señor. need to go back to that real, true love for our Lord. Tener una pasión por la And santidad. have a passion for holiness. Una pasión por la presencia de A Dios en passion nuestras for the presence congregaciones. of God in our congregations. Que las personas puedan sentir al Señor con solo poner un pie en nuestros That the edificios. church, the people can feel the presence of God only by stepping into our churches.
Que la nube de la gloria de Dios puede estar en nuestras That the cloud of congregaciones. the glory of God can fall in our churches again. Que nuestras ciudades sean sacudidas. May our cities be shaken. Que la obra de Dios sea una vez más centro de disputa. And that the work of the Lord would be a center on the topic that everybody is talking about. Que la prensa vuelva a burlarse de los predicadores. That make the press again make fun of us. Que la prensa vuelva a ridiculizar el evangelio. Make the press make us ridiculed again. Porque cuando el mundo nos elogia es porque ya somos parte de él. Because when the world talks nice about us, it's because we have become part of them. Así que Hallelujah. el Señor está aquí. The Lord is here. Él desea que nosotros modelemos a la nueva He generación, wants us to model to the new generation, pero que lo hagamos a través de poseer un verdadero llamado, but let's do it through a real calling. a través de nuestra capacidad de abrazar la cruz de Cristo. Through our ability and capacity to embrace the cross of Christ. La mejor lección para los líderes The emergentes best lesson for the emerging leaders será cuando rechacemos el camino cómodo is going to be when we reject the comfortable way para seguir el camino de la cruz, to follow the way of the cross, el camino del the sacrificio. way of sacrifice. Y estos jóvenes nos preguntarán, pastor, ¿por qué hace eso? These young people will you may ask, why, Pastor, why are you doing this? Y podremos responder porque Dios me llama a ese And camino. we may be able to respond because God is calling me to that path. Porque cuando muero, vivo. Because when I die, then I live. Porque cuando soy débil, entonces soy Because when fuerte. I'm weak, then I'm strong. Porque cuando soy pobre, entonces soy rico en Because when I'm Dios. poor, then I'm rich in God. Eso va en contra de la mentalidad del mundo. That goes against the world's philosophy. Pero eso es el verdadero llamado de Dios. But that is what the true calling of God is. Eso provocará en nosotros pasión. That's it. That is what will produce in us passion. Eso despertará en nosotros hábitos de That oración. will awaken habits of prayer. Una cercanía con Dios. That will make us closer to God. Platicar día a día con Él. Talk to Him every day. Recibir instrucciones frescas de Cristo. Receive direction daily, fresh direction from Him. Y tal vez direcciones que no serán agradables a las personas, And perhaps directions that are not going to be popular with people. pero que son las cosas que Dios desea que su pueblo escuche. But that are the things that God wants His people to hear. Decididos a trabajar con entrega. Decided to work with strength. Como Pablo lo decía, que de día y de noche él enseñaba el Evangelio As Paul said that day and night he was teaching the gospel por las casas y por el templo, through the homes and through the temples, trabajando con sus manos para ganar su sustento working with his hands to earn a living. y no poner tropiezo para que el Evangelio pudiera ser creído. And don't become an obstacle to the gospel. A los judíos me hago como To judío, the Jews I become a Jew. a los gentiles como To the gentiles, Gentiles I become a Gentile. a los que no tienen ley como que si yo no tuviera The ones ley, that have no law, I become one that has no a law. los que están bajo la ley como que si yo estuviera bajo la To the ley. ones under the law, I become as under the law. Pablo no hablaba de sus derechos ni de sus Paul preferencias. didn't talk about his rights over his privileges. Su única preferencia es que de todas maneras pueda salvar a algunos. His only talk was that by any means he could save some. El deseo era que la salvación llegara. His desire was for salvation to be available. Así que hoy podemos orar, hermanos, So today we can pray. y podemos decirle, Señor, ayúdame a modelar la nueva And we generación. can say, God, help me model the new generation. Ellos no van a seguir las palabras que les digamos. They're not going to follow our words. Ellos lo que harán es imitar lo que nosotros They're hacemos. going to imitate what we do.
Por eso cuidemos nuestra conducta, So let's be careful with our conduct, porque es la manera en que podemos formar a otros. because it is the way that we can develop others. Y lo queramos o no, ya lo estamos haciendo. Whether you like it or not, we're doing it already. Podemos mentorear positiva o We negativamente. can mentor positively or negatively. Ya lo estamos haciendo. We're already doing it. Y estamos haciéndolo con nuestra vida, We're doing it with our lives, con nuestro modelo, with our model, con el ejemplo que brindamos. with the examples that we give. Quiera Dios que podamos corregir lo que haya que corregir, May God help us to correct those things that need correcting, reforzar lo que es positivo strengthen what is positive, y nunca alejarnos del valor del llamado de Dios al ministerio. and never depart from the value of the calling of God to ministry. Oremos al Señor. Let's pray. Padre, te damos gracias por tu palabra Father, we thank you for your word. y gracias porque cada día hablas a nuestra vida. Thank you because every day you speak to our lives. Sabemos que tú estás levantando nuevas generaciones de líderes. We know you're raising a new generation of leaders. Ellos vienen a una realidad They're diferente. coming to a new reality. Ahora tu evangelio se ha extendido. Your gospel has extended. Ahora tenemos edificios. We have now buildings. Ahora tenemos fondos misioneros. We have missionary funds. Ahora tenemos respaldo We have económico. financial support. Pero hace falta la pasión por tu But we need the palabra. passion for your word. Hacen falta los hombres llamados por We need Dios. the men that are called by God. Ayúdanos a ordenar solamente hombres llamados por Dios. Help us only to ordain those who have been called by you. No solo personas entusiasmadas de una Not posición, only people that are seeking after a position, sino, Señor, personas que quieran morir, but people that want to die. morir a su yo, Die to the self, dispuestos a abrazar tu cruz, willing to embrace your cross, sabiendo que eso sembrará la semilla knowing that that will be the seed de convicciones sólidas, of solid convictions, convicciones firmes, firm convictions, para poder afrontar las batallas que to be vienen. able to face the battles that are coming. Y que así, Señor, On God, nuestras iglesias se conserven vivas, let our church be alive. que nunca terminen de ser un That movimiento would never become from a movement donde tu espíritu sople or your fuerte spirit to blow strongly y derribe los conceptos humanos and tear down the human concepts y establezca la verdad de and tu palabra. establish the truth of your word. Ayúdanos, Señor, a alcanzar esto Help us, Lord, to reach that. en el nombre de In the Jesús, name of Jesus, nuestro bendito our Salvador. Lord. Amén. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's give God the glory. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We receive the word from the Lord today. Amen. Thank God we receive. Praise God. I was wanting to ask a few questions. Come right. Venga aquí, hermano. I was wanting to ask a few questions to Pastor Mario Vega, maybe to focus in on details, strategies about mentoring, about raising up leaders. I believe Pastor Vega was so clear today and shared with us a very clear, direct, and strong word about what we were looking for. Hallelujah. And we can feel the confirmation of the Holy Spirit in our hearts. But nevertheless, I do want to ask a question or two that might draw us, or at least focus us. One of the words that I loved, Pastor Vega, was about the call of God, and you gave great weight to the call of God. Oh, excellent. He understands English. Hallelujah. And so as you gave great weight to the call of God, you talked about some elements of the call of God. You talked about intimacy of walking with God, hearing the voice of God. You talked about the call of the cross, self-denial in the life of our ministers that are coming up. You talked about a life of deep conviction, and you mentioned passion
and also that sacrificial life of ministry that comes out of a life of deep commission. So as young men and women come to us, and as we draw them into the ministry, how do you help those young men and women to begin to live out these profound principles of the Christian life and of leadership life and of ministry life? ¿Cómo es posible ayudar a los jóvenes que están viniendo para entrar en ministerio? What strategies do you, qué estrategias usan en su iglesia local? What strategies do you use in your local church? Because they are young, they are immature, but we want them to live out these powerful and Christ-centered principles in their lives. Bueno, es importante señalar que nuestra iglesia es una iglesia celular. It's very important to mention that our church is a cell-oriented local church. Amen. Y tenemos alrededor de 11,000 células. We have 11,000 cell groups. Y esto habla pues de una cantidad semejante de líderes, 11,000 líderes. And that talks about 11,000 cell group leaders. Ellos todas las semanas están trabajando Every en alcanzar a su vecindario. Every week they're engaged in reaching their neighborhoods. Por lo tanto, ellos no ven la obra de Dios como algo que hace solo el predicador, They don't see the work of God as something that the preacher does. sino que es algo en lo que ellos están Amén. envueltos. They see this as something that they're involved in. Por lo tanto, en el trabajo diario So the daily work es donde ellos manifiestan los elementos que he mencionado. is where they manifest the elements that I mentioned. La pasión por los perdidos, Passion for the lost, su negación de sí mismos porque tienen que hacer muchos sacrificios para hacer realidad esto. self-denial because they have to make a lot of sacrifices to make this happen. Es decir, que en el trabajo de cada semana ellos manifiestan estos elementos. So during the week, they're always manifesting these elements. Sobre los líderes tenemos supervisores Above the leaders, we have supervisors. y sobre los supervisores tenemos pastores And above the supervisors, we have pastors. y ellos están pendientes de observar estas cualidades en las And personas. they're always alert and trying to discern these qualities in the leaders. Y quienes mejor desarrollan estas And características those who best develop these qualities son promovidos para ser supervisores are promoted to be supervisors. y posteriormente pueden ser promovidos para ser pastores. And later can be promoted to be pastors. Pero ellos ya traen un recorrido de largo tiempo, But they'll have a journey, a long time in process. por lo tanto no es una apuesta a alguien desconocido, It's not something that you're doing to people that you don't know. sino que es apostar a personas cuyo trabajo y sus cualidades son ya muy It conocidas. is believing in people that we know about their qualities and the qualifications. Amen. Muchísimas gracias. También, I was thinking, you were speaking about the leaders have these qualities in their lives. Deep conviction that brings self-sacrifice, the walk of the cross so that they have self-denial, and this intimacy of hearing the voice of God. And as I was thinking about that, these qualities of leaders that you exemplify among your leadership, the challenge, I believe, is how do you get that quality in your leaders? How do you build that quality, those qualities in the leaders that come up through your network? Mentoreando. Mentoring. Simplemente. Mentoring. Amen. Realmente no hay otro camino más que mostrar en la vida lo que ellos o lo que esperamos de ellos. There's no other way but just mentoring, telling them about our expectations. Okay. I love it when you're saying we demonstrate from our own lives the qualities that we want to see rise up in our disciples, exactly like Jesus Christ. I asked Pastor Vega if he would share with us briefly just one word out of his own ministry that he would speak into
pastors that are sitting here today. A word of encouragement, a word of wisdom, a word of counsel, that he would speak into our pastors today. Here we have a pastor who has walked through ministry now of leading thousands to tens of thousands, and I'd like for him just to speak a word out of his own heart too. If he had 10 pastors sitting here today, what would he say? ¿Qué le diría a estos pastores? He tenido la oportunidad de estar casi en todos los lugares del mundo, I've had the opportunity to be almost everywhere in the world, con la única excepción de Australia, with the only exception of Australia. Amen. y he visto toda clase de iglesias y denominaciones. I've seen all churches and denominations. Y he visto desde las iglesias más conservadoras hasta las más increíbles, ¿no? I've seen from the most conservative church to the most unbelievable church. Pero al conocerles a ustedes, en primer lugar, en la cumbre en Tegucigalpa, Honduras, y ahora acá en Louisville, When I met you in the summit in Honduras and now here in Louisville, veo cristianos que conservan su identidad auténticamente cristiana, ¿no? I see here Christians that maintain their Christian identity. Hallelujah. Algo que hace mucha falta hoy en día. Something that is lacking today in the Amen. world. Hoy en día es difícil a veces distinguir entre un cristiano y quién no lo es. Today is difficult to identify the true Christians from the ones that are not Christians. Pero ustedes tienen imagen de cristianos. But I can see the image of Christian in you. Y también veo su sencillez, I see how simple you are, su pasión por los elementos fundacionales del pentecostalismo, your passion for the foundation of Pentecostalism que también ha tenido tanta deformación hasta hoy en día. that has been so deformed lately. Pero veo cómo se conservan en el elemento bíblico de el hablar en otras lenguas, And I see how you maintain the basic elements like speaking in tongues, el profetizar, prophesy, porque estas cosas hacen falta en iglesias que ahora se consideran súper espirituales. because these things are lacking today from those churches that consider themselves super spiritual. Y son tan súper espirituales que ya ni hablan en lenguas. They're so super spiritual that they don't even speak in tongues. Amen. Mi palabra es, My word to you, sigan adelante, keep going. no pierdan el tesoro de sus padres. Don't lose the treasure of your forefathers. Amen. Y sigamos siempre amando la palabra de Dios y viviendo de And acuerdo a let's ella. continue the word of God and live according to the word of God. No importa que se diga que quizás estamos un poco fuera de moda, Don't allow the thing, the people saying that we're out of fashion. las modas siempre pasan, Fashions always go away. pero quienes se apoyan en la palabra de Dios But permanecerán those para who are siempre. anchored on the word of God will stay forever. Hallelujah. Hallelujah. May God bless you, Pastor Mario Vega. Thank you so much for being with us today. My honor. We have received a rich inspiration today. God bless Praise the you. Lord. Thank you.